Uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No sé, las de seguridad me dijeron que no cambian eso. Los organizadores me dijeron que venían. Y Maldito caso. Anderson. El que has mandado no es culpado. Los tres, los tres. Sí, sí, sí.
Queremos sintonizar esta transmisión simultánea para que quede registrado en línea también y en el video la presentación del currículum del maestro Francisco Javier Beltrán Amado. Les pedimos unos segundos en lo que enlaza el sistema. Tuvimos que reiniciar de manera general para poder arrancar. Un segundo. El maestro Francisco Javier Beltrán Amado es magíster en Derecho Disciplinario por la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo por la misma Escuela Universidad Libre, especialista en Derecho Público Financiero, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Oriente, abogado por la Universidad Libre, asesor y conferencista en Derechos Humanos, Derecho Laboral, Derecho Civil, Derecho Público y Derecho Disciplinario, gestor y coordinador del Nodo de Gestión de Conocimiento tercero de la Red de Investigación y Gestión del Conocimiento RIGES. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al maestro Francisco Javier Beltrán Amado para que nos dirija a la conferencia sobre investigación integral, derecho fundamental, garante de nuevas ciudadanías. Lo recibimos con este aplauso cariñoso. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Cordial saludo a la Universidad de Guadalajara, a la Biblioteca del Estado de Jalisco, muy particularmente a todos los integrantes de la red de investigación RIGES, a todos los docentes y a todos los estudiantes que nos acompañan en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, aquí en México, y a todas nuestras familias que de alguna forma están pendientes de todo lo que hacemos en la cotidianidad. Hemos querido hablar de la investigación integral como un derecho fundamental, porque tenemos una convicción, y es que una manera de garantizar que las nuevas ciudadanías para el siglo XXI es precisamente que garanticemos el acceso a la justicia. Porque estamos convencidos también que si el ciudadano, el asociado al Estado, no siente la seguridad jurídica que su Estado le brinda, pues no va a poder ejercer su ciudadanía. Y el ejercicio de la ciudadanía se traduce en que somos sujetos de derechos con obligaciones, con responsabilidades, pero con un criterio fundamental, y es que el Estado nos protege nuestra dignidad humana. Por eso no entendemos que haya un Estado que no prevenga los procedimientos para que la dignidad humana esté por encima de cualquier presupuesto. Y esa nueva ciudadanía, a partir del acceso a la justicia como garantía fundamental, se manifiesta en que nosotros, como ciudadanos, debemos tener una relación con la función pública basada en que el Estado nos garantice una buena administración. Y una buena administración que consiste en que efectivamente el aparato estatal pueda suplir y garantizar las necesidades y satisfacer las necesidades que tenga el ciudadano. Digamos que hablar de la buena administración debe convertirse en un derecho que tiene el ciudadano para acceder a la administración pública, y que es responsabilidad del servidor público, el funcionario público, garantizar en servicio y garantizar en derecho esa buena administración. Pero ¿qué necesitamos nosotros para que ese Estado garantice esa investigación integral? Y entonces aquí vamos a hacer rápidamente una mirada de la concepción de Estado, con una generalización o con una afirmación muy concreta, y espero que la tengamos muy presente. De la concepción antropológica que tengamos dependerá la concepción de Estado que nosotros queramos construir. Es decir, que de lo que nosotros concibamos como ser humano dependerá qué tipo de Estado vamos a tener. Si nosotros concebimos al ser humano como un ser que simplemente produce, pues entonces vamos a tener un Estado que necesita hombres que produzcan. No importa si hay que explotar a esos hombres. Si nosotros concebimos al ser humano como un ser humano
que simplemente acude a lo que el aparato estatal le exige, entonces vamos a tener un Estado que es feudal, que es monocrático y que va a buscar siempre que ese ser humano, ese asociado, esté a su servicio independientemente de sus derechos. Pero si nosotros concebimos al ser humano como un sujeto de derechos, un sujeto con proyecto de vida, un sujeto con posibilidades de realizarse como ser humano, entonces tendremos un Estado social y democrático de derecho. Y nuestros estados en la región están propendiendo para que el Estado sea social y democrático de derecho. ¿Pero qué significa que el Estado sea social y democrático de derecho? Uno, que sea un Estado garantista. Que el Estado sea garantista no significa que el Estado caiga en la impunidad. Que el Estado sea garantista no significa que el Estado permita que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. No, que el Estado sea garantista es que dé reconocimiento y autonomía a los seres humanos que están asociados a ese Estado. Un poco rápidamente de historia. Si uno mira las concepciones de Estado, una concepción organicista, por ejemplo, que planteó Aristóteles, planteó Platón, que después recogió en la Edad Media Santo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, y creó un Estado teocrático, un Estado basado en la teoría de las dos espadas, donde el rey y el papa son lo mismo, donde el poder eclesial y el poder estatal es el mismo, pues uno concibe un Estado como que todos funcionamos alrededor de alguien que dirige. Si uno piensa en un Estado que le permita, como lo plantea Hegel, mostrarse de la libertad, Hegel tiene una afirmación que va a permitirme leerla, que dice: el rol fundamental del Estado se defiende a partir del concepto de libertad. Y nosotros como asociados al Estado tenemos que garantizarnos que somos seres libres. Libertad y autonomía son dos condiciones que no podemos nosotros perder de vista, porque desde el punto de vista ontológico, ese Estado es el que nos garantiza la libertad y la realización del individuo. Digamos que con el Estado pasa como con la escuela, pasa como con la universidad. Si el Estado no nos permite la realización como seres humanos y la escuela, la universidad no nos permite la autorrealización como seres humanos y como estudiantes y como profesionales, pues entonces estamos perdiendo sentido de vida frente a lo que estamos haciendo. Y creo que el principal papel de la universidad, el principal papel de la escuela, es que efectivamente nos permita realizarnos como seres humanos y como personas. He colocado algunas categorías con respecto a cómo interpretar esa concepción de Estado social y democrático de derecho. Y creo que el Estado social y democrático de derecho hay que entenderlo en estas categorías: en la unitariedad, en la diversidad y en la pluralidad. Pero además hay que entenderlo en la solidaridad, en la igualdad y en la equidad. O con las categorías que estamos planteando. Estado social y democrático de derecho nos implica a nosotros diversidad, pluralidad y unitariedad. Pero además nos exige solidaridad, igualdad y equidad. ¿Qué significa que el Estado se entienda desde ese punto de vista? Que nosotros estamos buscando fundamentalmente que haya estabilidad frente a la situación de ciudadanos con respecto al Estado. Ese Estado social y democrático de derecho es una figura que aparece por allá en el año 30 y algo con un filósofo, con un politólogo alemán, Hermann Heller, y monta todo el discurso de lo que significa este Estado social y democrático de derecho con una premisa básica: el ser humano es un sujeto dinámico. Si el ser humano es un sujeto dinámico, el Estado tiene que ser dinámico. Es decir, el Estado tiene que estar al corriente de lo que está pasando con el ser humano. Y este es un principio que quiero que lo tengamos, sobre todo por los estudiantes que están acá, lo tenemos muy presente, y es lo que llamamos en derecho el principio pro homine, es decir, el principio que está pensando siempre en la dignidad humana. Pero ¿cómo se hace realidad ese Estado social de derecho? Y entonces aquí viene la primera premisa que planteé cuando empezamos. Ese Estado social y democrático de derecho se hace realidad en la medida en que garanticemos
el acceso a la justicia. ¿Qué nos pasa a nosotros con la administración de justicia en nuestra región? Que el acceso es restringido, así sea un derecho que está en la Constitución política de los estados. Acceder a la justicia no es una garantía que nos den siempre a quienes hacemos parte de un estado. Hoy en México están discutiendo una reforma a la justicia. Una reforma que me parece que está cogiendo mucha fuerza porque hay que hacerlo. En Colombia no hemos sido capaces de hacer una reforma a la justicia. Y no hemos sido capaces porque, como dice el maestro García Amado, politizamos la justicia y juridificamos la política. Pues cuando nosotros hablamos de una reforma a la justicia, ¿qué estamos diciendo? Que haya igualdad, que haya equidad, que haya solidaridad, que haya pluralidad, que haya diversidad, que haya unitariedad para buscar ¿qué? La estabilidad. Ejemplo. Hoy, aquí pasa igual y pasa en otros países de América Latina. La manera como se eligen los jueces de la República. La manera como se eligen los magistrados de la República. Los que administran justicia. Y uno pensaría que esto es menor, pero resulta que no. Porque es que un juez es un actor muy importante en la estructura organizacional de un Estado. Porque es que un Estado administra justicia en nombre de la República. Y ese juez que administra justicia en nombre de la República es un juez que le está diciendo a un ciudadano, sus derechos son estos, sus obligaciones son estas, y por lo tanto, como no cumplió con sus obligaciones, su sanción es esta. Imaginémonos que esa sanción no corresponde con la obligación que el asociado no cumplió, que esa sanción está desprovista de todos los derechos fundamentales como la presunción de inocencia, como el derecho a la contradicción, como el derecho al debido proceso, como el derecho a la dignidad humana. Ese juez está modificando una vida, está modificando una familia. Si ese juez que representa al Estado no garantiza una investigación integral, pues está cercenando el derecho al acceso a la justicia, con las garantías procesales y el debido proceso como corresponde. El Estado tiene una facultad que llamamos la facultad o la potestad sancionadora del Estado. El Estado tiene la potestad de sancionarnos a nosotros. Y lo puede hacer desde el punto de vista penal, lo puede hacer desde el punto de vista correccional, lo puede hacer desde el punto de vista disciplinario. Y no nos estamos abstrayendo a esa obligación ni a esa responsabilidad que tiene el Estado. Pero ¿qué estamos diciendo? Que ese Estado cumpla con esa obligación en garantía de la investigación integral. ¿Qué significa que nosotros tengamos la justicia como el pilar fundamental o como uno de los puntos estratégicos o uno de los puntos fundamentales para garantizar la nueva ciudadanía? Decían los filósofos medievales que la justicia, al lado de la templanza, la fortaleza y la prudencia, son las virtudes capitales. Yo sé que hablar de virtud capital significa decir que una sociedad sin justicia es una sociedad que definitivamente no tiene la posibilidad de progresar. Dice Aristóteles, el ser humano es el animal más perfecto, pero cuando es injusto es el peor de los animales. Y esto para significar que nosotros en la sociedad tenemos que tener comportamientos que nos permitan siempre hacer las cosas con justicia. Si nosotros en ese Estado social y democrático de derecho vamos a entender que esa justicia se manifiesta y se materializa en cuanto que podemos tener la garantía, pues entonces nosotros vamos a entender que la investigación integral en el proceso disciplinario, en el proceso penal, en el acceso a la justicia, en la facultad sancionadora del Estado, no es una voluntad ni un capricho del administrador de justicia,
sino que es un derecho fundamental del ciudadano que está con respecto a un Estado. Por eso yo he venido planteando una categoría, y es que no hablemos solamente del juez como quien juzga, sino que hablemos del juez como alguien que decide, alguien que es decisor. Porque cuando usted toma una decisión, tiene todos los elementos de juicio para que esa decisión corresponda con lo que está sucediendo en la realidad. ¿Qué tiene que ver esto con las nuevas ciudadanías? Y aquí vamos a detenernos una parte en todo lo que significa la nueva ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho. Seguramente un Estado que no sea social y democrático de derecho no le interesan las nuevas ciudadanías, porque es que los estados monárquicos, los estados estáticos, los estados que no son dinámicos, pues funcionan por la inercia, funcionan porque simplemente son el Estado. En un Estado monárquico, en un Estado que está desprovisto de la condición y la dignidad humana, voy a hacer una afirmación que espero se me entienda muy bien, y es que en un Estado de esa naturaleza, mientras que los ricos arriesgan la plata, los pobres arriesgan la vida. Y no les interesa definitivamente lo que pase con el ser humano. ¿Qué significa una nueva ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho? Uno, que tengamos acceso a la justicia. Dos, que no se pierda el sentido humano de lo tecnológico. Nosotros no podemos pensar que porque hoy hablamos de inteligencia artificial podemos sacrificar la dignidad humana. La inteligencia artificial, con todo respeto, es una herramienta, o no reemplaza la dignidad humana ni la condición humana. Y bien que llegue la inteligencia artificial, y bien que hagamos avances de tecnología de punta en la educación, en el mundo jurídico, en el mundo social, excelente. Sin perder de vista que detrás de cada máquina hay un ser humano y que hay una condición humana que no se puede negociar. ¿Qué significa que hablemos de nuevas ciudadanías en un Estado social y democrático de derecho? Pues significa que tenemos que tener un enfoque de género y una política diferencial frente a lo que significa nuestra interrelación con los seres humanos. Desafortunadamente para nosotros siempre hay que legislar para entenderlo. En Colombia tocó sacar una circular para decir: en todos los manuales de convivencia de las instituciones educativas debe aparecer una política de igualdad y equidad de género. Tocó decirlo para hacerlo. No hace parte de nuestra cotidianidad. Y hoy tenemos dificultades de interrelación porque para algunas personas les sigue quedando difícil entender que hay enfoques diferenciales, que hay igualdad y equidad de género y que todos tenemos la posibilidad de presentarnos ante la sociedad y ser reconocidos como queremos ser reconocidos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que es lindísima, que dice, palabras más, palabras menos: los seres humanos tienen derecho a ser reconocidos como quieren que se les reconozca. Y eso es una voluntad del legislador, o es una voluntad del administrador de justicia para decir: usted tiene los mismos derechos independientemente de su condición social, su condición sexual, su condición como ser humano. Estamos en igualdad de derechos. ¿Qué significa que tengamos una nueva ciudadanía en el Estado social y democrático de derecho? Que no perdamos de vista la dimensión ética que nos comporta a nosotros en la relación con los demás. El problema de la ética no es un problema de la religión ni es un problema de la moral. El problema de la ética es un problema de la actitud de los seres humanos en sociedad con respecto a los demás. El problema de la ética es un problema donde desde la mismidad entiendo la alteridad y en la diversidad encuentro la unidad. Y eso nos pone en una condición ética. No podemos hablar de respetar derechos humanos sin tener un presupuesto ético, un presupuesto axiológico, un presupuesto deontológico, es decir, lo que tiene que ver con las obligaciones, para poder decir que respetamos el derecho humano. El concepto de nueva ciudadanía, ¿qué nos exige? Que no existan fronteras, que tengamos una comunidad global, que tengamos una comunidad que nos permita a todos ser ciudadanos del mundo. Hoy nosotros
estamos en un evento académico. Todos los que estamos aquí tenemos un grado de conocimiento, lo hemos construido, lo hemos estructurado. Como decía ayer el maestro Trinidad, hemos desaprendido, aprendido y vuelto a aprender. Hemos hecho los 3 ejercicios para podernos consolidar y el conocimiento no tiene frontera. El conocimiento que usted tiene aquí en una ciudad como Guadalajara, en una universidad tan importante como la universidad, es el mismo que usted puede tener en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Córdoba, donde usted quiera, porque el conocimiento no tiene fronteras. Y lo que nos vincula a nosotros con los demás es nuestra capacidad de podernos reconocer y conocer. Pero ese tema de las nuevas ciudadanías tiene que ver con la política, porque nosotros al ser ciudadanos estamos haciendo parte de un Estado y el Estado tiene una estructura política. Y hay una categoría que yo he venido trabajando y quiero traerla ahí, no es mía, la he venido deduciendo de lo que he venido estudiando en este tema de la política y en ese tema de la investigación integral, y es cómo ciudadanizamos la política. Cómo nosotros eso que llamamos gobernanza, gobernabilidad, liderazgo comunitario, que lo hacemos desde un ejercicio político con las comunidades, le damos un tinte de ciudadanización de la política. ¿Cómo hacemos que nosotros los ciudadanos sintamos que hacemos parte de las decisiones políticas? Nosotros elegimos un Congreso, elegimos unos legisladores que hacen hartas leyes, porque en nuestras regiones, decía un día el doctor Daniel Beltrán, hay inflación legislativa. Tenemos una enorme cantidad de leyes. La pregunta es, entre más leyes tengamos, más derechos nos garantizan. Entre más leyes tengamos, más dignidad nos garantizan. No, el problema no es de legalismos, el problema no es de cuántas leyes hay. El problema es de cómo nosotros con la ley que tenemos, que hay que tenerla, porque la ley nos regula, cómo esa ley efectivamente la hacemos realidad en nuestra relación interpersonal. Entonces, ¿cómo ciudadanizamos la política? Porque no podemos seguir pensando en la política instrumental o en la política corporativa. Porque la política instrumental es lo que pasa siempre y pasa en la región. Elegimos un gobernante, elegimos un alcalde, elegimos un presidente y el presidente, el alcalde, el gobernante llega y gobierna, pero se olvidó las necesidades de la comunidad. Esa es una política clientelar. Esa es una política corporativa. No, necesitamos una política que sea ciudadana. Por 4ª vez lo digo, que ciudadanicemos la política. Por eso cuando hablamos de nuevas ciudadanías y hablamos de cómo garantizamos esa nueva ciudadanía, entonces decimos es fundamental que haya una investigación integral, porque si el Estado tiene la potestad sancionadora frente a nosotros, pues ese Estado tiene que tener la posibilidad siempre de garantizarnos una investigación integral. Por eso sí creo que la investigación integral en esta relación entre el Estado y los ciudadanos tiene que ser un derecho fundamental. Yo no sé si podremos elevarlo a esa categoría, pero yo por lo menos estoy dispuesto a poner de moda la investigación integral en la relación del Estado con nosotros como ciudadanos. Y ponerla de moda significa que podamos decir que alguien algún día nos dijo que la investigación integral es un derecho y que yo pueda decir al Estado, garantíceme la investigación integral. ¿Qué significa investigar? ¿Y qué significa que el decisor disciplinario, el decisor penal, el decisor administrativo sepa que tiene la responsabilidad de investigar? Pues primero que tenga conocimiento, porque tenemos un problema. Ojalá algún día podamos, que lo puedan escuchar. Tenemos funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, que son buenos funcionarios, porque cumplen horario, porque hacen caso, porque son juiciosos, pero no porque estudian sobre su cargo y sobre su decisión. Y tenemos funcionarios públicos que son excelentes funcionarios públicos, son buenos hijos, son buenos papás, pero como funcionarios públicos son un desastre en la administración pública.
¿Qué no nos garantiza la investigación integral? Para ir cerrando, porque no quiero volverme cansón con ustedes, para que podamos de pronto hacer un diálogo, un debate, si es posible hacerlo, ya que aquí hay tanta gente joven y tanta gente con experiencia. ¿Qué no nos garantiza a nosotros la investigación integral? Pues sencillo, que si el Estado no pone todo su poder para que la investigación integral sea fundamental y sea una realidad, pues es imposible hacerlo. Yo he traído unas categorías que van a ser muy rápidas porque son un poco traídas al mundo del derecho y quiero hacerlo muy dinámico. ¿Cuándo un funcionario no garantiza la investigación integral? Cuando utiliza el mismo criterio para tomar decisiones independientemente de quién sea el que tiene al frente. Me explico. Un ciudadano comete una falta, otro ciudadano comete otra falta y el funcionario dice, el estándar para calificar esa falta es este, sin tener en cuenta el contexto y sin tener en cuenta lo que significa los aspectos de tiempo, modo y lugar que llevaron a ese funcionario, a esa persona a cometer esa falta. Eso es lo que se llama cuando tiene un estándar para calificar a todo el mundo en la misma condición. Como pasa en la escuela. La falta que comete Pedrito se la achacamos a Juanito y a María porque es que son amigos de Pedrito, sin darse cuenta qué pasó con María y con Juanito. Exactamente lo mismo. Entonces el juzgador dice, ese es el estándar para calificar la falta. Eso no nos garantiza la investigación integral. ¿Qué no nos garantiza la investigación integral? O mejor, ¿qué atenta contra la investigación integral? Cuando alguien toma la decisión y esa decisión que tomó equivocada le vulneró una posibilidad o una oportunidad a la persona. Ejemplo claro. Un ciudadano se equivoca, va a un proceso disciplinario. El juzgador, el decisor, toma una decisión equivocada y por la sanción que le impuso, ese ciudadano no pudo ser presidente de Colombia. Y después de que lo sanciona, se da cuenta que se ha equivocado en la decisión. Eso no garantiza la investigación integral. Por eso es lamentable cuando un Estado tiene que acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que resuelva lo que no fue capaz de resolver en su fuero interno. Y eso nos dice que es un Estado que no es capaz de administrar la justicia en su propio territorio. Y eso es lo que se llama en derecho la pérdida de oportunidad. Una decisión mal tomada nos condujo a una pérdida de oportunidad. ¿Cuándo no garantizamos la investigación integral? Cuando hacemos uso de eso que se llama el exceso ritual manifiesto. Es decir, el funcionario que se inventa formas y formas y formas para dilatar una decisión. Y esa dilatación de la decisión termina vulnerando derechos fundamentales. Los expertos en derecho dicen que el exceso ritual manifiesto es un vicio procedimental. Ojo, es vicio. Y si es vicio ya tenemos un problema, porque está generando algo que no está bien dentro de lo que corresponde con los derechos humanos. ¿Qué implica la investigación integral? Que la decisión jurídicamente sea razonable desde la sana crítica. Desde la sana crítica. Y aquí hay un tema que me parece interesante porque es que tenemos que decir que la sana crítica se confunde con, es lo que a mí me parece, es lo que yo creo, es lo que pienso que debe ser, pero no hay un estudio profundo de lo que significa argumentar, interpretar y aplicar. Y por último, ¿qué significa garantizar la investigación integral? Una categoría que ojalá nunca se les olvide. Los expertos aquí en derecho saben que es las corroboraciones periféricas. ¿Y qué significa la corroboración periférica en la investigación integral? Que cualquier dato, cualquier indicio, cualquier prueba que nos permita ser utilizada para garantizar el debido proceso a cualquier persona, hay que utilizarla. ¿Por qué se llama corroboración? Porque es reafirmarse. Y periférica porque es lo que está alrededor.
¿Cuál ha sido la intención de este diálogo con ustedes? Dejar puntos de reflexión, aportar algo más para que nosotros en nuestra formación podamos profundizar en estas categorías. La ciudadanía del siglo XXI no puede ser la ciudadanía pensada para que nada tenga sentido, para que nada nos interese. La ciudadanía del siglo XXI tiene que volvernos a nosotros más responsables de nosotros mismos porque cada día estamos con muchas más expectativas y con muchos más panoramas. Voy a terminar leyendo un apartado del Banquete de Platón o Diálogo sobre el amor, porque finalmente todo se reduce a que hagamos las cosas con amor y desde el amor. Dice Platón, toda acción en sí misma no es bella ni fea. Lo que hacemos aquí, beber, comer, discurrir, nada de esto es bello en sí, pero puede convertirse en tal mediante la manera como se hace. Es bella si se hace conforme a la regla de lo honesto y feo si se hace en contra de esas reglas. Digamos que es bello si se hace conforme a la regla de lo justo y es feo si se hace contrario a esas reglas. Nuevas ciudadanías, investigación integral, se entiende desde el acceso a la justicia, con igualdad, con equidad, con pluralidad, con diversidad, con unitariedad. Te agradezco muchísimo. Discutamos. El ejercicio dialéctico es el que nos permite construir y deconstruir ideas. Lo dialéctico implica que tenemos la posibilidad de contradecirnos desde el respeto, porque no es que usted piense distinto a mí, a usted lo hace malo y a mí me hace bueno. No, nos hace diferentes, pero seguimos siendo los mismos. Muchas gracias a todos, muy amables. Ahí tengo una frase con la que quiero cerrar: de la esterilidad de la certeza a la fecundidad de la incertidumbre. De la esterilidad de la certeza a la fecundidad de la incertidumbre. No tenemos puntos finales. Aquí siempre tenemos puntos suspensivos. Yo siempre he contado una historia y los que me la han escuchado de pronto dirán, sí, la sigue repitiendo, pero es que me encanta. Y es la historia de la fábrica de puntos. Una fábrica que hacía puntos, punto y coma, puntos suspensivos, punto aparte y fabricaba puntos. Hasta que un día alguien mandó a hacer un punto final y acabó con la empresa. Aquí nos puede pasar igual. No pongamos punto final, pongamos puntos suspensivos. Hoy tenemos una responsabilidad de una discusión sobre la reforma a la justicia y alabo y celebro plenamente que estemos dando el debate aquí en México sobre cómo reformar la justicia. Me llegó un documento de la Escuela Libre de Derecho de aquí de México que hace un análisis de esa reforma a la justicia y creo que el camino es promisorio. Ojalá podamos ser partícipes de esa reforma y podamos conocerla para poder aprender de cómo realmente garantizamos el acceso a la justicia. Feliz día para todos. Muchas gracias. Agradecemos esta conferencia magistral impartida por el maestro Francisco Javier Beltrán Amado. Lo despedimos con este cariñoso aplauso e invitamos a nuestro auditorio a permanecer, por favor, en sus lugares para dar continuidad con la conferencia magistral Nuevas Ciudadanías, la experiencia del Consejo Michoacano para la construcción de paz y reconciliación. Muchas gracias.
Agradecemos por la presentación de esta conferencia sobre nuevas ciudadanías, la experiencia del Consejo Michoacano para la Construcción de Paz y Reconciliación. A la directora Natalia Salinas Bravo de la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Directora de esta institución, Campus La Piedad, estudió Ingeniería Agronómica y Maestría en Administración en la Universidad del Valle de Temajac, doctora en Desarrollo Sostenible por la Universidad Bolivariana de Chile y del Centro Latinoamericanos de Desarrollo Sostenible. Ha participado en foros de desarrollo local sostenible realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, la Organización también de los Estados Americanos, así como el modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Es presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia del Consejo Económico y Social de Michoacán y vicepresidenta de la Red de Universidades Juntos por Michoacán. Forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación y preside la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Región La Piedad. Muy buenos días, qué honor el poder estar aquí con todos ustedes y poder platicar de este tema tan importante que me antecedió el doctor Beltrán, que además es un magnífico preámbulo para platicarles justamente lo que el doctor nos explicó, nos compartió, cómo en Michoacán estamos dando los primeros pasos para poderlo hacer realidad. Quisiera antes, pues, platicarles un poquito del contexto de Michoacán. Les pido que pensemos si esto sucede en México, si sucede en Jalisco, si sucede solamente en Michoacán o en otros países de América, inclusive del mundo. Sabemos que la normalización de la violencia y la delincuencia es el principal limitante del desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan que el desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones? La social. ¿Qué pasa cuando no hay seguridad, justicia y paz? En el caso de